son Los externos. más altos fue una que es ¿cómo se llama? La jefa de grupo. Sacó 81 puntos. Otro, bueno, y hay otro que sacó 83. Otros sacaron 80 y 81. Así está más o menos. Uno de ellos que sacó 74, que estaban mal las preguntas, que quién sabe qué, que quiere personalmente conmigo que chequemos el examen y veamos las preguntas. Ahora resulta que me va a decir cómo redactar un examen. Como que se le va la onda que pues él es R1, yo soy escrito. Y ya después me puse a investigarlo y ya me hablaron todos de él que es bien conflictivo con todos los doctores, con otros profesores, hasta con la jefa de grupo también me dijo que era bien conflictivo ese muchacho. Imagínense, todo cae por su propio peso. Lo que quería hablar conmigo, le dije pues, que no podía, ya que hablara con otra doctora. Y a esa doctora ya le trae ganas porque ella iba a darles una clase allí en urgencias. Obviamente tenía que pedir los permisos, ¿no? A los adscritos y al jefe de enseñanza. Pero a este cuate ahí va de hocicón y le dice a los doctores, a los residentes, y pues ya. Se pelean los adscritos con la doctora, que como que les va a dar clase, que quién sabe qué. Y total, por adelantarse a algo que todavía no estaba en forma, pues armó la bronca. Así de conflictivo es este cuate, así que pues que se atenga las consecuencias, ¿no? Al rato va a hablar la doctora con él. Pues cada quien. Pues sí, ya nada más es no perder el piso, tener cada quien su lugar, sí se puede dialogar y todo, pero no tratarse de subir a las barbas o decirle a alguien de arriba, de tu superior, cómo hacer las cosas o qué onda. Una cosa es comentarlo, mejorar, sugerir, y otra cosa es casi que llega y te diga, lo va a hacer así porque yo así pienso y bla, 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 y pues no, ahí está mal. Pero bueno, en medicina somos muy jerárquicos, muchachos, entonces les va a tocar gente así y gente, o sea, subordinados, pero también van a tener jefes bien especiales, entonces pues, hay que tener mucho cuidado entonces con lo que se dice, con lo que se comenta, ¿de acuerdo? Siempre sugerir, preguntar. Si llegan muy gallitos como este muchacho, pues, ¿qué pasa? Pues yo me puse a investigarlo y resultó que es una fichita. Entonces, nada más hacer lo que tienen que hacer y listo. Adelante, por favor, Yamil. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a dar lo que es el tema. Y bueno, pues primero les puse tantito los movimientos que va a generar el pie, como ya los habíamos visto, lo que es la flexión dorsal, eversión, abducción. Entonces vamos a ver que el pie talo va a ser cuando el pie se queda en una posición flexión dorsal. Y el pie valgo va a ser cuando el retropié mira hacia afuera. Entonces vamos a tener que el pie talo valgo va a ser la dorsiflexión y eversión del pie con valgo del tobillo. Como podemos ver aquí, la zona el pie se aproxima a la tibia demasiado. A veces luego piensan que como que es continua de la tibia y así. Y así, o sea, se mantiene como en esa posición siempre. Va a ser algo flexible. Ese Entonces, pie se llama entonces pie talo, así tal cual esa posición, pie talo. Ajá. Y ya algo lo vamos a ver en otra posición. sí. Síguele. Bueno, entonces su clasificación va a ser en función a la amplitud que se va a poder conseguir al realizar una flexión plantar pasiva. Mientras más fácil sea poner el pie en su posición neutra normal, pues va a ser leve, y mientras más difícil sea, va a ser moderado o grave. Va a tener una incidencia de 30-50%, va a ser pues algo común. Va a ser más común en niñas y en mamás primerizas o en primogénitos, ¿no? Y pues la etiología va a ser tanto por falta de líquido amniótico o por una compresión intrauterina.
Bueno, aquí está como las diferencias que va a haber entre las tres patologías que vamos a ver más adelante. Y pues, como ya les había comentado, el pie talovalgo va a ser, la inclinación del antepié va a ser hacia lateral, va a haber dorsiflexión y el retropié va a estar en valgo. El metatarso aducto, pues, como van a ver después, va a ser medial, va a tener dorsiflexión y su retropié va a estar neutro, y en pie sambo, que también vamos a ver después, la inclinación va a ser medial, no va a generar una dorsiflexión, y en vez de valgo, el retropié va a estar en varo. Y pues en el tratamiento, Antes de eso, el pie valgo, ¿cómo te vas a dar cuenta que está en valgo? El talo ya lo vimos, en una vista lateral nos vamos a dar cuenta que está en talo, apoyando todo el talón. ¿En qué vista nos vamos a dar cuenta que está en valgo, ese pie, ese tobillo? ¿en qué vista? Uh-huh. En la lateral, pues no te vas a poder dar cuenta en cuál posición o en ¿En qué la vista. posterior? Exactamente. En la vista posterior, Yamil, nos vamos a dar cuenta que está en valgo el pie. Exactamente. Y en niños más grandes los ponen en el plantoscopio, que es un aparato que tiene cristales y espejos para ver la huella del pie. Y Sí. parados en ese vidrio, el tobillo se va hacia varo o hacia valgo. Lo normal es que esté en neutro. El tendón calcáneo o aquilio sigue en línea recta hacia abajo en el pie, la pierna y el pie. Si se va, si el pie se mete, ¿sí? Hacia adentro está en varo, si se va el pie hacia afuera, pues está en valgo. ¿Sí me explico? Sí. En vista posterior nos damos cuenta del valgo y en vista lateral el talo. Seguimos. Bueno, y no encontré ninguna radiografía, pero porque usualmente pues no se toman, ya que pues en sí los pies van a tener una estructura ósea normal y usualmente no va a haber luxación ni subluxación de los huesos del tarso ni nada. Uh-huh. O sea, esta patología es como flexible, solo es cuestión Claro, de... y aparte es más clínica, ¿no? Te das cuenta luego, luego. Luego que Leve nace el moderada, bebé, si los reduce, implantes se es van a... leve, moderado, severa. Pero sí hay que tomarle radiografías bilaterales. Bueno, yo leí que Laterales, es para ver... dorsoplantares Ay, lo siento. Sí, sí, sí. Continúa. y oblicuos. Ujú. Uh-huh. Y bueno, para el tratamiento, pues tiene una corrección espontánea, y si no, para casos leves o moderados, con manipulaciones de estiramiento periódicas, se puede pues corregir esto. Y ya en el caso de que sea muy grave, pues ya se usan las férulas correctoras. Nada más que no encontré cuánto tiempo se tiene que usar. Según yo, hasta que Pues se pues, o sea, los vas a ir checando, pero no encontré. claro, depende si te da un leve, moderado, severo y algunos hasta que crecen más, probablemente se tenga que hacer una cirugía, pero pues esto ya es de subespecialidad por el ortopedista pediatra. Y pues, Ustedes diagnostican esta patología y pues su deber es referirla, mandan también radiografías y la refieren a ortopedia, si se puede ortopedia pediátrica. sí, Uh-huh. y pues ya, es todo. Ok, bien. Sí, estos temas son más de ortopedia tal cual, las fracturas pues es más de trauma, que ese es mi fuerte, pero bueno, está bien. Ok, ¿quién sigue? ¿Alguien sigue de clase? Yo, doctor Daniel. Ahí voy. Ok, ¿qué vas a hablarnos, Daniel? Luxación acromioclavicular. Ok, ¿alguien después de ti va a dar otra clase? Creo que sí. Sí, Oh, yo, ok, Gil, pues sí, órale. doctor. Bien. Listo, ¿ya se ve? Sí, ya se ve bien. Bueno.
Me presento, soy Luis Mina Valencia y hoy les voy a hablar de la luxación acromioclavicular. Bueno, nada más por dato general, llegamos a ver un poquito antes en fractura de clavícula y de húmero, más o menos la anatomía de estas estructuras, pero bueno. En este caso nos vamos a centrar en lo que es esto, que es la cápsula de la articulación acromioclavicular, y así como en el acromion y obviamente en la clavícula, y en estos ligamentos, por ejemplo, los trapezoideos y el coracoacromial, ¿no? Y bueno, igual por recordar, la articulación acromioclavicular obviamente va a tener una cápsula acromioclavicular y una coracoclavicular, ¿no? Que esto va a estar caracterizado por los ligamentos conoide y trapezoide. En la acromioclavicular, este va a aportar estabilidad anteroposterior y estabilidad axial, y cuando esté lesionada, pues va a estar lesionada en todas las luxaciones acromioclaviculares. En la coracoclavicular, esta va a proporcionar estabilidad vertical en la clavícula, obviamente en la articulación, y esto nos va a dar más resistencia a la fuerza vertical con el trapezoide y va a resistir a la fuerza axial sobre el hombro. Y bueno, el disco, que también es importante, este va a ser interpuesto para almohadillar la articulación parcialmente, ¿no? También le llaman menisco a ese disco. Ah, sí, sí, Menisco también claro. entre la clavícula y el acromio, al igual que los meniscos de rodilla. Pero también le llaman disco o menisco. Muy Síguele. bien. Y bueno, aquí les puse una imagen real de los diversos ligamentos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la extremidad acromial de la clavícula, aquí la apófisis coracoides, y aquí podemos ver el ligamento coracoacromial. Y por otro lado, aquí podemos ver la espina de la escápula y la articulación acromioclavicular, así como el acromion, ¿no? Esto Aquí es igual. en una muestra de cadáver, ¿no? Entonces Así es. vean lo difícil porque todo se ve blanco, todo se ve igual. Si Ujú, estuviéramos en vivo, todo se ve rojo por la exacto. sangre. Ujú, No van a encontrar nunca estructuras como los vemos en los libros de medicina, de anatomía, de colores, amarillo, rojo, verde. Eso es muy difícil. Eso se pintan para que sea fácilmente didáctico de aprender. Pero la realidad, pues es que esto lo vamos a ver en una disección de un cadáver y vamos a ver las estructuras, dependiendo de los abordajes quirúrgicos, pues todo se va a ver todo rojo, ¿no? Los ligamentos, si limpiamos bien, quitamos sangre, pues se pueden ver un poquito blancos. Y la clavícula, pues el hueso color, pues tal cual, ¿no? Como cafecito claro, color hueso. Pero así, pues se nos hace difícil. Ahora imagínense ya operar al paciente y identificar las estructuras, pues sí es muy complejo. Seguimos. y bueno, aquí la siguiente imagen, lo importante es el ligamento trapezoide y el conoide, que estos sí están delimitados con un colorcito amarillo. ¿Cómo se llaman esos ligamentos generalmente, esos dos? ¿Ligamentos qué? Coracoacromiales, ¿no? No, acromiales. Ah, sí, Y trapecio. coracoclaviculares, perdón. Coracoclaviculares, muy bien. Porque el otro, el que dices, es único, es el otro que Sí, estamos viendo. Ahí dice el ligamento coracoacromial, es otro. sí, me confundí. ¿Para qué sirve el ligamento coracoacromial? Proporciona estabilidad y movimiento ¿A quién? a la clavícula, Parte, pero ¿a quién más principalmente? ¿Está por al, arriba de quién? al hombro, Claro, a la articulación glenumeral y subacromial, que es una falsa articulación. Es, digamos, el techo de la articulación o de la cabeza del húmero. Arriba de la cabeza del húmero, acuérdate que está el mango rotador y arribita, pues es el límite, que es el ligamento coracoacromial. Le da un poquito más de concavidad a esa articulación, porque si se fijan, la glenumeral casi es plana, entonces por eso se luxa más fácil el hombro que la cadera. Sirve como de límite, de tope, frontera superior a la cabeza del húmero, y también mantener ahí abajo de ella pasa el manguito de los rotadores. ¿Y para qué me sirve el ligamento trapezoide y conoide, Daniel? esos proporcionan estabilidad más que movimiento. Eso mismo, sí. ¿Pero a qué estabilizan? ¿A qué hueso van a estabilizar?
los movimientos de flexión, aducción, extensión, que no se mueva tanto ese hueso o no se separe. La clavícula, ¿no? Exacto, a la clavícula, muy bien. Síguele. Y bueno, aquí más imágenes de pues, la extremidad acromial de la clavícula, el menisco y el acromion, pero en diferentes cortes. Y bueno, ya una vez entrando ya como tal a la luxación, pues bueno, obviamente va a ser una lesión de la articulación acromioclavicular en la que va a haber una ruptura de ligamentos acromioclaviculares, ¿no? Dice el antecedente histórico que Hipócrates fue el primero en diferenciar las lesiones acromioclaviculares de las glenohumerales, ¿no? Así que pues, tiene mucho contexto histórico. En la epidemiología, estamos hablando que la incidencia es aproximadamente 9% de las lesiones de la cintura de la escápula, ¿no? Esto va a representar un 30-50% de lesiones en los deportistas. Aproximadamente es más común en la segunda década de la vida, en proporción de hombres a mujeres es de 5 a 1, y sobre todo en atletas que participan en deportes de contacto. Y pues tomando en cuenta que la mayoría de deportes de contacto los practican hombres, también es por eso que este índice está más elevado ahí. En la fisiopatología, o bueno, el mecanismo, aquí les describí cómo es el mecanismo en un modo más detallado, que empieza con un traumatismo directo en la región superolateral del hombro en el brazo en aducción. Entonces, la clavícula que descansa sobre la primera costilla va a bloquear el desplazamiento hacia debajo de la clavícula. Entonces, el acromión se va a desplazar distal y medialmente. Aquí, si la clavícula no se fracturó, se van a estirar los ligamentos acromioclaviculares y posteriormente se van a romper, seguido de los ligamentos coracoclaviculares y de la fascia del dotrapezial. Y aquí vamos a tener una deformidad que se va a ver a través del hombro, que va a ser una deformidad. Y ya en los mecanismos, pues va a ser muy común en caídas en bicicleta, con el manillar agarrado con la mano, en el rugby con el balón entre las manos, y en el hockey sujetando el stick con ambas manos. También en un mecanismo indirecto va a ser la caída sobre el brazo en aducción, y que va a crear una fuerza que se va a dirigir en sentido superior y va a realizar una tracción que va a generar esta luxación. Entonces te puedes luxar si te pegas directamente en el hombro en una caída, como ya lo mencionaste. Ese es mecanismo directo, golpe o carga axial sobre el hombro. Y otro mecanismo indirecto es una caída de tu plano de sustentación o de una bicicleta con la muñeca en extensión, codo en extensión o ligera flexión, y el golpe que lleves en la muñeca se va a reflejar en el hombro, dependiendo de la angulación de flexión o extensión, y también la fuerza que tengas en la muñeca. Una persona joven puede ser que pues no se rompa la muñeca y se luxe la acromioclavicular, ya que en una persona ya grande, pues puedes caerse igual, pero se rompe primero la muñeca. Síguete. Y bueno, en la clínica los síntomas obviamente va a ser dolor y va a haber una impotencia funcional. En la inspección va a ser una deformidad muy marcada, como se puede ver en la imagen, a nivel de la articulación, obviamente. Puede haber edema y equimosis, y obviamente va a haber dolor en la palpación. En este va a ser importante valorar la estabilidad, ¿no? Va a haber Antes una de eso, manera. Daniel, ¿cómo se llama ese signo? El Si cual yo le toco con el índice esa clavícula y la bajo, y por la acción de los músculos se va a elevar otra vez, ¿cómo se llama? signo de la tecla. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Exactamente, pero como ahí lo pusiste en clínica y síntomas, pues ese es el signo de la famosa tecla. Ahí está. Muchos han puesto en algunos exámenes, algunos de sus compañeros, signo de la tecla, signo patognomónico de una fractura de clavícula. O sea, no, imagínense el dolor de una fractura de clavícula y le vas a hacer tocar ahí, pues le va a doler muchísimo. Este es el signo de la tecla, es patognomónico de una luxación acromioclavicular. Ya veremos más adelante qué grado, qué tipo de luxación, de qué grados. Síguele. Y bueno, aquí con la valoración, vamos a valorar la estabilidad horizontal con una maniobra que se llama Cross Arm Adduction, que va a ser dolorosa. Y aquí vamos a mostrar un signo de cajón. Tenemos también la estabilidad vertical, que se va a valorar como lo acaba de mencionar el doctor con el signo de la tecla, que con el dedo se va a empujar la clavícula hacia abajo. Esta se va a reducir y por acción de los músculos va a volver a subir.
Y bueno, también hay que evaluar la articulación glumeral, el manguito rotador, la disinesia escapular, que esta va a estar presente en algunos casos de luxación de alto grado, y una exploración neurovascular, ¿no? Como cualquier tipo de luxación. ¿Qué músculo me van a hacer que la clavícula se eleve? ¿Cuál se va a insertar ahí Mm, en la clavícula? El trapecio, ¿no? Exacto. Va. Y bueno, en la clasificación tenemos dos. Vamos a empezar con la que es de Tosi y Allman. En el tipo 1 va a haber una distensión del ligamento acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares se van a mantener íntegros. Como se puede ver aquí en la imagen, aquí está esta distensión o esta ruptura de este ligamento y aquí están íntegros, ¿no? En la tipo 2 va a haber rotura de los ligamentos, igual. Aquí no van a estar rotos, pero van a estar distendidos. Y puede haber un desplazamiento final de la clavícula, al menos del 100% de la profundidad de la articulación. Y como así se puede ver, aquí está un poquito más desplazada a comparación del grado 1. En el tipo 3 va a haber ruptura de ambos ligamentos, tanto acromioclaviculares como coracoclaviculares. Y va a haber un desplazamiento al final de la clavícula de más del 100%, como se puede ver aquí, ¿no? Ya prácticamente está todo roto. Y pues ya la clavícula así está muy hacia arriba. Entonces, ¿en qué tipos los ligamentos coracoclaviculares se mantienen en su lugar? En la 1 es cuando es en la que están más íntegros, ¿no? Y en la segunda nada más se distienden. Y están probablemente parcialmente rotos, Ujú. parcialmente, como si fuera un esguince grado 2. Ya en la grado 3 ya están completamente rotos los ligamentos coracoclaviculares. Por eso te pregunté al principio que qué estabilizaban, pues la clavícula. Vean ahí cómo la clavícula ya se luxó, ya se salió de su lugar, casi el 100%, ¿no? De la, del espesor de la clavícula con respecto al espesor del acromion, ya se luxó más del 100%. Tengo una duda, pusiste clasificación de Allman y clasificación de Tosi. Ujú. La clasificación de Allman es para fracturas de clavícula y la luxación es Tosi y la clasificación de Ah, es que sí venía Rodwood. venía como ¿Correcto? tos No y sé. alma. Y normalmente Tosi es con, las dos son con I latina, por eso me extraña que la hayas encontrado como Y, pero bueno, las clasificaciones son Tosi y la de Rodwood. Sí, y la de Robo, bien. Allman es para fractura de clavículas. Ujú. Esa, Y bueno, la síguele. de Rockwood va a ser la más utilizada. Esta va a estar basada en Mm. la severidad de la lesión. En la tipo 1 vamos a tener que va a haber un esguince de los ligamentos acromioclaviculares y aquí va a haber una articulación estable. No va a haber cambios radiográficos agudos, aunque pueden aparecer calcificaciones periósticas. Y bueno, aquí se puede ver la fractura de tipo 1 en una fotografía, ¿no? En la tipo 2 va a haber disrupción de los ligamentos de acromioclaviculares, pero va a haber una continuidad, bueno, una indemnidad de los coracoclaviculares. Va a haber una estabilidad en el plano horizontal y se va a generar una distancia de al menos de 25% del espacio. Va a haber un aumento de más de 50 grados de subluxación distal de la clavícula, ¿no? ¿Qué se parece en la tipo 1 y tipo 2 de Rodwood y de Tosi? ¿Perdón? ¿En qué se parecen? Ajá, o en qué son similares. En la disrupción de los ligamentos acromioclaviculares, ¿no? No, son iguales. La tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de Tosi y de Rodwood son iguales. Tosi se termina en 3 tipos y Rodwood ya se sigue hasta el tipo 6. Ujú. Entonces, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de Tosi y Rodwood son iguales. ¿Vale? Síguele. Ok. Y bueno, tipo 3 es igual, disrupción total de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y aquí puede haber incluso que el músculo deltoides y el trapecio se desinserten, ¿no? Por el mecanismo de lesión. Obviamente va a estar inestable la articulación y el espacio coracoclavicular obviamente va a ser más del 25% y puede haber un desplazamiento al 100%. Y pues sí, es prácticamente lo mismo que la tosis. Ahora Entiendo su sí. inestabilidad que va a estar jugándose la clavícula, puede estar subiendo y bajando. Si le aplicas varias veces el signo de la tecla, va a estar descendiendo y ascendiendo. Eso se llama pérdida de la estabilidad, porque se rompió la cápsula articular acromioclavicular y se rompieron los ligamentos coracoclaviculares. Ese juego que va a hacer la clavícula con respecto al acromion, esa luxación, ese juego, pues esa es la inestabilidad. Síguele.
Bueno, a tipo 4, aquí ya va a ser diferente. Aquí va a haber un desplazamiento clavicular posterior hacia trapecio, como se puede ver aquí. Incluso estaba marcado con flechitas, hay un desplazamiento y una separación, ¿no? Aquí tiene que estar la clavícula y como podemos ver se subió y se movió, ¿no? Pero aquí el espacio coracoclavicular, que va a estar más interno, va a estar igual. En la tipo 5 va a ser una forma más severa, pero del tipo 3. Aquí va a haber una rotura de la fascia del trapezial y con un espacio coracoclavicular del 100 al 300%, ¿no? Y como podemos ver aquí, incluso está marcado igual con flechitas. Podemos ver cómo aquí la clavícula tiene que estar, pero sube igual, se mueve un poco. Nada más que aquí podemos ver que hay prácticamente rotura de todos los ligamentos y que realmente hay un espacio mucho mayor, ¿no? O sea, es más desplazada que en la tipo 3. Exacto. ¿Y qué diferencia hay entonces con la 4? Que pues la 4 no tiene tanto desplazamiento. Pero más que desplazamiento, bueno, hay desplazamiento, pero ¿a dónde se va la clavícula? En la Sí, se 4. movía más hacia lateral. Hacia atrás, se va hacia atrás la Ah, clavícula. ¿Sale? Esa es la diferencia. Síguele. Aquí y a está más del tipo, 100% usada, casi el 150, 200% de la altura de la clavícula. sí, sí está Ok. muy elevado. Ajá. En la tipo 6 va a ser una luxación inferior de la clavícula y esta se va a alojar en posición subcoracoidea, ¿no? O sea, por detrás Ok. de los tendones del bíceps y coracobrachial. Así como aquí, como se puede ver, aquí tiene que estar la clavícula, pero pues vean que se movió hasta aquí abajo, ¿no? Incluso aquí en este esquema se puede ver cómo precisamente está abajo del tendón del bíceps, ¿no? Es decir, realmente un movimiento muy fuerte, que pues es una luxación inferior. Y leí en una publicación de Isacos Terminology Project que habían propuesto una subdivisión para las tipo 3 de Rockwood, ¿no? Según la presencia o no de disfunción escapular. Aquí estos investigadores hicieron una valoración que se realizaba a través de, bueno, después de 3, así llamadas del traumatismo, y lo que hacían aquí es que ayudaba a decidir qué pacientes con una luxación tipo 3 se beneficiarían de una cirugía y cuáles no, ¿no? En este caso, los 3A los dividieron así, en 3A y 3B, en los que los 3A son estables horizontalmente, y aquí no hay una superposición de la clavícula en el acromion, o sea que aquí puede incluso ser manejada con tratamiento conservador. Sin embargo, tenemos a la 3B, que puede ser inestable horizontalmente, que hay una superposición de la clavícula y una disfunción escapular, y estos obviamente van a ser candidatos a cirugía. Y bueno, en el diagnóstico Espérame vamos a... tantito. ¿Cuáles son los grados más severos de la clasificación de Rockwood de la luxación acromioclavicular? Pues el 4, 5 y 6 son los que requieren cirugía específicamente. Así es. ¿Qué otra cosa? Mm, el diagnóstico se nos puede ir, ¿en qué grado se nos puede pasar el diagnóstico? Usualmente De en el tipo 1 y 2, tanto ¿no? de TOSI como Rockwood, ¿en cuál se nos pueden ir los diagnósticos? Yo pensaría que en el tipo 1 y 2. En el tipo 1 y 2, muy bien, exacto. Ya el tipo 3 ya es muy obvio, o sea, ya cualquier médico que lo vea, pues ya lo va a saber, es muy obvio. Ya solo que no supieran anatomía, pues sí se les va a ir, ¿no? Una tipo 3. La tipo 4 se puede confundir porque se va hacia atrás y la tipo 5 pues ya está muy, muy luxada, entonces ya te grita ahí el diagnóstico, la radiografía, ¿no? Sí. Este, si te llega una tipo 1, tipo 2, que se cayó y le duele el hombro, todavía no le haces la radiografía, solo le haces la radiografía y en la tipo 1 la ves igual, la tipo 2 pues como que la ves más o menos igual, aunque esté desplazado el 50% del espesor con la radiografía. ¿Cómo podrías dar el diagnóstico que es una luxación acromioclavicular o nada más es un solo golpe, contusión en el hombro? Mm, por la discontinuidad que se ve con el ligamento, ¿no? Quizá aquí habrá que hacer una resonancia magnética para valorar el No, no, ligamento. no te vayas tanto, no, no es para tanto. Aquí es la clínica. Tú vas a tocar la articulación acromioclavicular y si le duele exactamente ahí, pues ya das el diagnóstico que es una luxación acromioclavicular grado 1 o grado 2 por la Oh, pura clínica, aunque la radiografía se vea igual o ligeramente desplazada, la clínica, como todo muchachos, es lo más importante.
Si mandan al paciente y no lo exploran o le tocan ahí la articulación acromioclavicular, pues nunca la van a diagnosticar. Y muchos diagnósticos se van como contusiones y resultan que son luxación acromioclavicular. La grado 1 y grado 2 podríamos decir que es como un tipo de esguince. Pues sí, básicamente, porque nada más se rompe el ligamento, pero pues sí. Así es, en la grado 1 hay distensión de ligamentos, en la grado 3 puede haber disrupción parcial de ligamentos, y en la grado 3 pues ya se rompieron los ligamentos, pues ya ese esguince, pues ya es una luxación tal cual. Exactamente. Entonces, dependiendo. Obviamente no hay esguinces acromioclaviculares, se dice luxación acromioclavicular grado 1 hasta el grado 6 de Rod. Muy bien, síguele. Y bueno, el diagnóstico, pues, obviamente las radiografías van a ser básicas, como todo. Aquí vamos a tener una radiografía de zanca bilateral, que es esta, que prácticamente es para ver tanto la articulación normal y la que está afectada, ¿no? Podemos tener una axilar lateral, que esta va a ser más que nada para diagnosticar el tipo 4, que este es posterior. Y tenemos una que se llama corte de Stryker, que no encontré la imagen, la verdad, pero que dice que es útil para detectar una fractura de coracoides. Pero bueno, sí está más complejo. Pero acuérdate que para el diagnóstico no nada más es radiografías, también la clínica. Sí. Para dar diagnóstico clínico, radiológico siempre, muchachos. Aquí ya es muy obvio, ¿sí? Obviamente si la tocas ese hombro, pues va a estar muy deforme, signo de la tecla y deforme. Pero el diagnóstico siempre que quede claro, es clínico y radiológico. Síguele. Sí. Y bueno, hay proyecciones adicionales, como puede ser la proyección de Basmania, que va a ser de la escápula con el brazo en aducción forzada. Y aquí va a ser útil para diferenciar una articulación estable de una inestable, ¿no? Y aquí, como podemos ver, incluso hay una superposición aquí de la anteromedial de la escápula. Y pues aquí se ve la luxación, ¿no? Incluso aquí también se puede ver, pero pues bueno, de todos modos se realiza la radiografía. ¿Cómo se llama esa proyección de radiografía que tienes ahí? De Basmania. Sí. Bueno, ¿qué otra imagen? O en si se mira hasta abajo el cuerpo de la escápula. Proyección en Y. En Y exactamente, o proyección de Basmania o Y. Y vean que la Y, donde se convergen todos esos trazos de la Y, los dos segmentos cortitos y el largo, esa es la glenoides y ahí va a estar la cabeza del húmero. ¿Sí? ¿Dónde quedaría la coracoides y el acromio? Si se lo señalas, por favor. Aquí está el acromio. No, esa es la clavícula, más abajo, ahí. Hacia tu izquierda, izquierda y abajo. ¿Sí? Un acromio, eso ya es parte de la escápula, que diga, de la espina. ¿Y la coracoides dónde queda? Coracoides, el otro palito corto de la Y. Más abajo. Más abajo, más abajo. Eso. Sí. Ese es ahí la postcoracoides. Hacia arriba, oblicua. Vete arriba, oblicua. Un poquito, vete al otro lado, oblicua al otro lado. Sigue el hueso. Y de ahí vete hacia el centro de la Y. Eso, todo eso es la coracoides. Es como un dedito. ¿Sale? Ok. ¿Y qué pasa por arriba de la convergencia de las patitas cortas de la Y? A ver, señálalo. Las patitas cortas de la Y, ¿dónde estaría? Ahí en ese hueco. ¿Qué hay ahí anatómicamente? En los ligamentos claviculares. No, en ese hueco, ¿qué pasa? Ahí tienes la cabeza del húmero, que va a ocupar parte de ese hueco. ¿Y qué más sigue? ¿El músculo deltoides? No, ese está más arriba. ¿Qué pasa por ese huequito? ¿Qué está por arriba de la cabeza del húmero? Ahí, esa zona. ¿El disco? ¿Cuál disco?
A ver, donde tienes la flecha, sigue toda la circunferencia de la cabeza del húmero. A la derecha. Hasta ahí. ¿Qué va a pasar por ahí? Por arribita de la cabeza del húmero. En ese hueco. No hay nada en ese hueco. Ayúdenle, muchachos. ¿Qué pasa por ahí, por esa parte superior de la cabeza del húmero, ese huequito? ¿Mande? ¿La subclavia? ¿La subclavia? No. ¿El ¿Qué plexo? pasó? No, el plexo está más interno. ¿Qué pasa en ese huequito? Chéquenlo a nivel espacial, en tercera dimensión. ¿Qué pasa por arriba de la cabeza? ¿Qué pasó, muchachos? Ya se perdieron en anatomía, ¿verdad? Arriba tenemos el acromion, ¿verdad? ¿Dónde está el acromion? Señálalo otra vez. Ok, el acromion. De abajo tienes un hueco, se llama espacio subacromial, y abajo ya tienes la cabeza del húmero. En ese hueco, ¿qué va a pasar? ¿Qué estructura anatómica va a pasar? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya se les olvidó anatomía? Los tendones de los manguitos rotadores. Bueno, del manguito Exacto, exacto. Pues si está el acromion, ya por abajo del acromion, agua pasa por mi casa el tendón del músculo subacromial que va a formar parte con otros tendones del mango acromial, exactamente. Ahí va a pasar el tendón del supraespinoso. Espinoso es la espina esa que tienes perpendicular de tu acromion. A ver, señálanos la espina escapular. No, esa no, esa es la no, esa no es. Se me pierde la anatomía. Baja un poco más. ¿Dónde está a ver, la acromion? Señala el acromion. Ahora de ahí tienes un proceso óseo perpendicular al acromion. ¿Cuál es? Ese perpendicular al acromion es ese pedazo de hueso. ¿Eso qué es? Pues la espina escapular. Y entonces, por arriba está el tendón del supraespinoso, o sea, por arriba de la espina. Ahora, ¿qué pasa por abajo de esa espina y que va adosada a la cabeza del húmero? A ver, señálame el espacio. Ahora de ahí vete a la cabeza del húmero. Si son las 11:10 de la noche del reloj, si la cabeza del húmero es una carátula de reloj, ándale. De ahí para abajo, ¿qué se va a insertar ahí? ¿O qué va a pasar? El reset. No, si arriba de la pose de la espina está el supraespinoso, El abajo está infraespinoso, el ¿no? tendón. ¿Eh? ¿El infraespinoso? Exactamente, pues claro, el infraespinoso. Y abajo del infraespinoso, ¿qué otro tendón viene? ¿El del subescapular? El redondo menor. Ahora váyanse hacia el acromion. Señalan perdón, apófisis coracoides, señala apófisis coracoides. Ahora señálame ahí el borde donde empieza la cabeza del húmero. Eso, para abajo. Ahí entonces, ¿qué músculo del mango rotador se va a insertar? Ya tenemos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. ¿Cuál es el que falta? Del Subescapular. manguito rotador. ¿Eh? ¿El subescapular? ¡Bravo! Claro, eso es. O sea, se sabe en el mango rotador de frente, pero aquí lo tienen que identificar o, bueno, presuponer dónde está. Esta es una proyección lateral, como lateral perfecta de una escápula o proyección de
basmania o una Y o proyección Y de escápula. Y donde está la cabeza del húmero, pues ahí deben estar arriba todo el manguito rotador. ¿Se les va a olvidar esto? Esperemos que no. Pues ojalá. Entonces señálame otra vez el supraespinoso, ¿dónde se aloja? Ok, el infraespinoso. Acá, Ok, el redondo menor. acá. Ok, y el subescapular. Y hacia arriba, un poquito más arriba. Ahí, hasta ahí. Entonces ahí está el manguito rotador visto de perfil, muchachos. ¿Sale? Síguele. Y bueno, también podemos realizar una tomografía. Esta va a valorar pues prácticamente las factores asociadas como el coracoides, etcétera, ¿no? La resonancia pues va a ayudarnos a confirmar la lesión de las partes blandas, ¿no? En el caso de que haya pues, lesión a un ligamento, etcétera. Y bueno, el diagnóstico diferencial, igual como más o menos lo mencionó el doctor, pues va a ser importante porque también se puede confundir y no puede ser tan fácil de diagnosticar como por ejemplo en las fracturas de tipo 1 y 2, ¿no? También aquí hay que diferenciar de la fractura de la base de la coracoides, que aquí sí va a haber un ascenso de la clavícula distal, pero la distancia entre los ligamentos claviculares van a ser normales, ¿no? También con la fractura distal de clavícula, que puede parecer luxación debido a que los ligamentos siguen insertados, pero igual tiene un movimiento de esta clavícula. Y bueno, en el tratamiento, pues obviamente va a ser conservador quirúrgico. En el conservador va a ser indicado principalmente para la 1, 2 y algunas tipo 3. Como ya mencioné, en las tipo 3, pues en las inestables va a estar indicada la quirúrgica, ¿no? Obviamente el tratamiento va a consistir de reposo, de frío local y de un cabestrillo por un periodo corto de tiempo, como de 1 a 2 semanas, ¿no? Obviamente tiene que haber limitación de actividades, como carga de pesos por 6 semanas, y esto va a favorecer la cicatrización de los ligamentos en caso de que haya una rotura de estos. ¿Cómo se llama esa ortesis que tienes ahí mencionada? Bueno, vista. ¿Cómo se llama esa ortesis? ¿Es la de Belipo? No, ¿cómo va a ser Belpo eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el cabestrillo? Tiene dos componentes esa ortesis, un cabestrillo y una faja, ¿ya la vieron? ¿Cuál es el cabestrillo? Señálalo. Pues el cabestrillo es este. Exactamente, y sus tirantes. ¿Y la faja? Pues para evitar que se mueva el... Y cuando están los dos juntos, ¿cómo se llama eso? Esa ortesis. Porque si yo les digo, ponle un cabestrillo, pues nada más le van a poner lo de abajo, no le van a poner la faja. Pero si te digo, ponle, indícale de ortesis tal cosa. Aparte del cabestrillo, quiero que le pongas una faja. ¿Cómo se llama esas dos partes juntas? Cabestrillo con inmovilizador. No, se llama inmovilizador universal de hombro. Ese es el inmovilizador universal. Consta de un cabestrillo más una fajilla o faja. Si tú nada más dejas el puro cabestrillo, ya no es inmovilizador, es cabestrillo. Si no le pones la faja. Si ya le pones la faja, pues ya es un inmovilizador de hombro universal. ¿Para qué me sirve la faja? Ahí. Para evitar el movimiento de la extremidad, para que se mantenga más estable. Ok, si me dices que para evitar el movimiento de la extremidad, si estuviéramos empezando el curso, pues te lo toma bien, pero ya llevamos muchas semanas en el curso. Pregunta, como en la historia clínica, ¿qué movimientos me va a limitar? Porque decir, vamos a limitar los movimientos de la articulación, pues sí, pero ¿qué? Por eso también les pongo taches en las historias clínicas, porque no son específicos. ¿Qué movimientos del hombro me va a limitar esa faja? Aducción y aducción. Exacto. Ahora, pregunta más cañona. ¿Cuáles son los arcos de movilidad, los grados de libertad normales de aducción y abducción? Era... ¿Eran son? ¿Qué? ¿Cuál eran? Son
De la Aducción abducción ABD, ¿cuánto es? puede ser de 0 a 180, ¿no? No es de 0, es Bueno, pero o sea, máximo, es de bueno, va 180. de 0 hasta 180 máximo, ok. Ujú. Y de aducción, Y de aducción era, bueno, es 60 grados, ¿no? es mucho. Y 45. eso lo tienen que tener ya bien, muchachos, porque yo siempre los ando fregando en la historia clínica y les bajo puntos por no poner los grados de libertad. Otra vez tienen que repasarlos y aquí me doy cuenta que pues, ya no se lo saben o ya les valió cacahuate. Les voy a seguir insistiendo y pues lo siento. Entonces la fajilla me va a limitar, en conclusión, los movimientos de aducción y aducción del hombro. Porque si además le dejo el cabestrillo, pues el paciente puede hacer el brazo hacia afuera y hacia adentro. Aducción y aducción, ¿sí? El cabestrillo me lo inmoviliza para que no pueda hacer flexión y extensión, ¿sí? Pero si no le ponemos el cabestrillo, se va a estar desplazando y eso no me va a servir. Y se pone normalmente de 2 a 3 semanas. Los ligamentos cicatrizan de 2 a 3 semanas. Síguele. Ok. Y bueno, en el quirúrgico, las tipo 3, que son las estables, y estas van a ser más comunes en deportistas y trabajadores que manejan muchos pesos, ¿no? Y bueno, aquí la quirúrgico sí va a estar a fuerzas para el tipo 4, 5 y 6 de la clasificación, ¿no? Y bueno, va a haber muchas técnicas diferentes dirigidas a la cicatrización, tanto ligamentosa, ¿no? Como de la fijación del hueso. Y bueno, vamos a tener técnicas de reducción abierta y fijación interna. Perdón, regrésate a la diapositiva anterior. ¿Quieres, Daniel, que me infarte o qué onda? ¿Por qué? ¿Qué tilde me faltó? ¿Dónde? Pues Ah, donde en dice quirúrgico. ya, Ya. quirúrgico, acento en la U, Chihuahua, y luego Perdón. palabra grandotota, mayúscula, para que el doctor Aragón no se note, no se dé cuenta, y la pones en grande, en otro color, y hasta arriba, pues es lo primero que veo de la imagen. Vamos con una, Te comiste el acentote. una de Ahora, mil. Tan mal. una de mil. ¿Acromion lleva acento? No, No, no lleva acento. ¿Por qué no lleva acento en la primera O? ¿Cuál es la regla ortográfica que me dice, aunque se pronuncia cromion, no le ponga acento ahí? No inventen, yo estudié ortografía en la primaria antes que ustedes y les hablo de los años 70 y todavía me acuerdo. La regla gramatical nos dice que una palabra grave, si termina en NS o vocal, no se le pone acento. ¿De acuerdo? Por eso no lleva acento, porque termina en N. Y si tú le ponen, yo he visto en algunos, hace 2 años atrás, como estaba con lo de los acentos, tenían tanto miedo que le pusieron acento en la segunda O. Y le dije al estudiante, ¿a poco dice acromión? Pues no, ¿verdad? Pues no lleva acento, es palabra grave. ¿Y por qué? Porque termina la palabra en NS o vocal, por lo tanto no se pone acento. Quirúrgico lleva acento porque es una palabra esdrújula y se le pone acento, por ese motivo. Clavícula es una palabra esdrújula, por eso se le pone acento. Seguimos después de esta clase de ortografía de primaria. Y bueno, tenemos técnicas de reducción abierta y fijación interna, que pues va a ser con agujas, como es la técnica de Femister. Tenemos también la placa Femister. Femister. Bueno, tenemos la placa gancho y el tornillo Bosworth, ¿no? Y también tenemos técnicas de Ok. reconstrucción ligamentosa, como es la transferencia de ligamento, y la reconstrucción de los ligamentos, como tal, con una sutura. Y aquí, Miren, la placa gancho que tienes el anterior, si aquí le pusiera un fusil de la época de Napoleón y le pongo este aditamento en la punta del fusil, ¿a qué se parece esto? una bayoneta. Exactamente. Se llama placa gancho o también algunos le llaman placa bayoneta. Ahora tú dime, al poner esta bayoneta, este ganchito aquí abajo, se bloquea la clavícula con el acromion, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir, si se eleva la clavícula a través del trapecio, se va a bloquear la articulación, va a chocar el ganchito con el acromion y no se va a luxar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí.
Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa aquí abajo del acromion? Que cada vez que haga el brazo en aducción, flexión o extensión, vean dónde está este ganchito, esta bayoneta, qué va a pasar en esta zona. ¿Qué hay aquí en esta zona? Exactamente, arribita de la cabeza del húmero y abajo del acromion, en el espacio subacromial. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Anatómicamente, ¿qué hay ahí? El tendón del supraespinoso, ¿no? El tendón del supraespinoso, parte del mango rotador. Entonces, cada vez que suba y baje, y haga aducción y flexión el hombro, ¿qué va a pasar en ese espacio con ese supraespinoso y con este ganchito? Se va a pinzar, ¿no? Le va a doler. Exactamente, se va a pinzar, le va a doler, se va a desgastar, lo va a estar raspe y raspe, lo va a romper poco a poco. Entonces, esta es una de las complicaciones que me puede traer esta plaquita ganchito. ¿Cómo le hago para que no me esté lesionando aquí el manguito? Pues le como tantito hueso a la parte aquí inferior, borde inferior del acromion, le como tantito hueso y para que ahí se meta este ganchito. Pero a la larga, en los años, pues este ganchito me va a estar raspe y raspe el mango rotador, principalmente al supraespinoso, y lo va a lesionar. Esa es una complicación de esa placa. Seguimos. Y bueno, aquí tenemos las agujas. Y aquí tenemos la técnica Bosworth con tornillo. Y también tenemos aquí el endobotón. Ahí les va otra cosa. Allá nosotros cuando operábamos esto, allá en la Cruz Roja, le poníamos en la luxación acromoclavicular, le poníamos sus dos clavillos, agarrabas la intramedular desde el acromion hasta la clavícula y todavía más le ponías este tornillo. Pero ¿qué pasaba? Pues a las 3 semanas ya le quitaba los clavillos porque pues no puede vivir con clavillos, si no parece perchero aquí afuera, estos clavillos van por fuera de la piel. Pues ok, a las 3 semanas se lo quitas y ya le dejabas el tornillo. Ya pasaron 6 semanas, 8 semanas y se supone que esto ya hizo fibrosis la acromioclavicular. Y algunos le dejaban el tornillo, pero nosotros normalmente pues ya quítale el tornillo, le hacemos una incisión en la piel, arribita ahí de la clavícula, metemos el desarmador y le quitábamos el tornillo. ¿Y qué creen que pasaba después cuando mandábamos el paciente a movilización? ¿Qué creen que pasaba? Ya le habíamos quitado clavillos y el tornillo. Según nosotros ya había fibrosado la articulación. Obviamente si fue una grado 3 o grado 5 o 6, 4 o 5, pues se habían roto todos los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Con trapezoide y conoide. Entonces, ¿qué pasaba cuando quitábamos los clavillos y el tornillo? ¿Qué creen que pasaba en el hombro? Por pura deducción, los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué es lo que iba a pasar al hacer flexión y aducción de 180 grados en el hombro? Muchachos. Disminución del rango de movilidad, quizá. No. ¿Qué creen que pasaba? Ya le habíamos quitado los clavitos, le quitamos el tornillo, pero no se repararon los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué creen que pasaba? Échale ciencia, piensen un poquito. Se vuelve a luxar, ¿no? Exactamente, se nos volvió a luxar, entonces toda la cirugía que habíamos hecho 6 semanas antes, pues era un fracaso. ¿Por qué? Porque a la hora de quitar el tornillo, pues esto ya no tenía compresión y se botaba. Entonces, que lo importante, pues ponerle una suturar o poner una lazada, agarrar esa clavícula y agarrarla, pues una lazada, la coracoides con la clavícula, o en esta imagen que estás presentando, que es un endobotón. Ustedes nada más van a ver estas plaquitas de metal que se ven, pero tienen unas suturas que no se ven
y están amarradas, eso es un endobotor, y es lo que hace que ya no se luxe. Y aquí, por ejemplo, pues sigue luxada. Probablemente no la tensaron adecuadamente, o es tanta la fuerza del trapecio que ya la luxó. Entonces esto también, aquí en este caso que tú nos expones, pues se fue al fracaso este endoboton, porque vean toda la luxación que hay aquí. ¿Queda claro? Sí. Seguimos. Ok. Pues bueno, se debe proteger la articulación, obviamente, con esto pues hablamos de la inmovilización. Y ya después de que pasan 6 a 8 semanas, proponiendo las actividades hasta las 12, pues empieza una movilización pues lenta, ¿no? Y ya una vez que se retira la inmovilización, pues obviamente se inician ejercicios de rehabilitación para ir mejorando poco a poco el rango de movilidad. Y bueno, obviamente en las complicaciones, pues tenemos los cambios degenerativos de la articulación, la osteólisis, obviamente puede haber migración de las clavijas o de los tornillos en el caso de una fijación. Y pues bueno, puede haber una osificación del ligamento coracoclavicular, que es uno de las más comunes de las complicaciones, ¿no? Y aquí podemos ver, no se alcanza a ver tan bien, pero aquí está calcificado este ligamento coracoclavicular, ¿no? Que limita, pues no limita la movilidad, pero pues de todos modos es una complicación común. Y pues ya, eso es todo. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Quedó claro lo que les comenté? Sí. ¿No tienen dudas? Las dudas son aquí, no en el examen, ¿eh? Así que órale, saquen sus dudas. Adelante. Bueno, entonces si ya no hay dudas, pues comienzo el tema. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gilberto Pérez y vamos a voy a hablar de el tema de sinostosis radiocubital. Y bueno, vamos a empezar. Ok, voy a encender mi cámara. Un momento. Bueno, vamos a empezar con una pequeña actividad para recordar un poco lo que son o cómo se produce el movimiento de pronosupinación del antebrazo. Entonces, hagan el favor de hacer esta actividad conmigo, de extender ambos brazos con manos en prono. Ok, ahora los vamos a juntar y pues al supinar, bueno, después vamos a supinar las manos. Ok, ¿alguien me puede explicar lo que pasa con los huesos del antebrazo cuando supinamos? Sí, yo. Voy. ¿Dani? A ver, va a pasar, el radio se va a mover de medial a lateral y va a haber un movimiento tanto en el tercio proximal como distal del antebrazo. Y vamos a tener perdón por los perros de mis vecinos, vamos a tener una rotación del codo y de la articulación del codo, que es el húmero con el radio y el cúbito, de 90 grados. Ok. Yep. Perfecto. Nada más, Gilberto, recordar que los que supinan no es la mano, el que supina es el antebrazo y prona el antebrazo. Okay. Para hacer estos movimientos tenemos que tener el codo en 90 grados, ¿sí? Y posición neutra. Así es la manera exacta de valorar estos movimientos. Entonces tenemos el codo en flexión, 90 grados, las pulgares viendo al cenit y giramos así, 80 grados, supinación y pronación. ¿De acuerdo? Siempre codos a 90, hombros a 0 grados de flexión, codos a 90 y prona y supina el antebrazo. Ahora fíjense todos,
dígame a la exploración física, ¿qué me notan en mis manos? Si son observadores, ya se dieron cuenta. Que no están simétricas. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la que no es simétrica? La derecha. No, la izquierda, perdón. La izquierda, exactamente. ¿Cuánto tengo aquí en esta mano derecha mía? Que es de supinación. Aquí es 0. 80 grados. Aquí es 0 y aquí es de ¿cuánto? 0,45 y 90 grados, ¿verdad? ¿Cuánto tengo aquí de supinación? ¿Como 85 o 75? A ver, ahí te voy otra vez. Aquí está mi pulgar. Fíjense en mi pulgar. ¿Eso es todo? Ok. ¿Sí? Pues Esos no 40. son 80 grados. 45 grados, ¿verdad? Ahora en supinación, pues casi están igual, ¿no? En pronación, perdón. Aquí la pregunta, como historia clínica, ¿qué pasó aquí? ¿Ya nació de forma el doctor Aragón o qué le pasó? ¿Cuál es la respuesta o probable causa? Pues pudo haber tenido una fractura. Muy en el bien, tercio. Gilberto, muy bien. Tuve una fractura y no una, tuve 2 fracturas cuando estaba jugando a las traes, como en la, ¿qué será? En el segundo año de secundaria, iba hacia la base, me di una curva así, zapato liso, piso liso y bajan, me caigo y apoyo la muñeca en extensión contra el piso y me fracturo esta zona. Si se ven aquí se ve un poquito, aquí atrásito de la muñeca un poquito curveado, que aquí se ve recto en la derecha y aquí se ve curvo. Me fracturé exactamente aquí, radio y cúbito. Fui al hospital, pues tenía que, son 6 y 6, 12, como 14 años o 13 años, y ya me acomodan mi huesito, pero un solo doctor, ni siquiera eran 3, ya me ponen mi yeso. Pero aquí Palma, no, pues ya puede ir, ya voy a las clínicas del ISSSTE y ya me dicen, le dicen a mi mamá, ya se puede parar de manos, ya hay que quitarle el yeso, ya tiene, no me acuerdo si 6, 8 semanas. Pues ya se lo puede quitar y ya puede hasta andar de manos. ¿Y qué creen que pasó? No me puse de manos, ¿verdad? Estaba jugando fútbol, soccer, y ¿cómo se llama? Defensa, lateral izquierdo, me mandan el balón, el paso estaba muy crecido, ya se me estaba yendo el balón por la línea de banda, del lado izquierdo, y por el otro lado estaba viendo a quién se le iba a mandar el balón, entonces ya me estaba ganando el balón, entonces fui por el balón hacia la banda izquierda, y con el pasto crecido, y un poquito corriendo en zigzag, pues ¡bum! Vale, me caigo, y me vuelvo a romper la muñeca, en el mismo lugar. Todavía no tenía un buen callo óseo, era un callito blando, pues otra vez al médico y pum, vale, otra vez me agarran y me ponen mi yeso y entre un médico, un residente, ni siquiera eran los 3 como jalan y pues ya quedó esta deformidad. Pues para que vean. Y siempre preguntarnos qué pasó, por qué esta lesión no, por qué esta limitación a la supinación. Seguimos. Okay. Muchas gracias por el ejemplo. Bueno, aquí el ejercicio que quería que hicieran también era de que con las manos, bueno, el antebrazo en prono, intentaran escribir sin hacer movimientos de supinación. Supongan ustedes que tienen un grado de supinación menor que el doctor, que tienen supinación de 0 grados, o sea, no pueden hacer supinación, entonces intenten escribir y verán que es bastante difícil. Ok, este ejercicio muy pequeño fue nada más para introducir a la patología que vamos a ver, que es la sinostosis radiocubital proximal. Y bueno, vamos a ver estos videos. Chéquenlos bien, con mucha atención.
Y ahorita me van a decir qué está pasando aquí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver al niño. Y le piden que supine. También lo mismo. Ok, bueno. ¿Quién me quiere explicar más o menos qué está sucediendo aquí? ¿Alguien? Que no sea Daniela. Que no hay una correcta alineación del brazo y antebrazo, igual de la mano. Okay. ¿En la niña o en el niño? O... En ambos. Bueno, en el niño Ok. es más. Ok. Aquí, ¿qué te llama la atención de este movimiento que hace la niña? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Brenda? No, no sé. Bueno. Ok. Bueno, ya más adelante veremos que aquí se está viendo súper bien cómo la niña está haciendo qué movimiento. Es una aducción de los hombros como movimiento compensatorio porque ella no puede supinar el antebrazo. En este caso, pues el movimiento compensatorio es el hombro para que pueda mostrar las palmas de la mano, ¿no? Y del niño, en este caso, pues sí, también se trata de un caso de sinostosis radiocubital. Y vean cómo aquí las manos, pues se ve otra vez, ¿no? Como nos mostraba el doctor Aragón, la supinación se encuentra reducida. Bueno. Ok. Entonces, vamos a poder definir a la sinostosis, según los diccionarios, como soldadura de los huesos. Así lo definen. Pero bueno, ya la sinostosis radiocubital va a ser la formación de un puente óseo entre el radio y el cúbito. También se puede definir como una osificación heterotópica, es decir, se empieza a osificar un lugar donde no debe de osificarse, y en este caso, en esta patología, es en la membrana interósea del antebrazo. Esta patología puede ser de dos formas, puede ser congénita o puede ser también secundaria a un trauma o a el tratamiento de un trauma. Bueno, hablando de la etiología postraumática, va a ser de rara aparición. Perdón. Me vas a hacer que tenga otro infarto, tú también, Gilberto. Ay, perdón, el acento en la I. En la tercera I de epidemiología. Y luego son palabras de título, ni siquiera están escondidas. Perdón, doctor. Bueno, entonces ahí se lo cambio. Va a ser menos frecuente que la congénita, esta presentación postraumática, y pues como les decía, va a ser una complicación infrecuente de los pacientes que hayan tenido fracturas de radio, cúbito o ambos huesos. Ok, y se estima que la incidencia está entre 1.22 al 6.6% de este tipo de pacientes, con este tipo de fracturas, aunque la incidencia real pues, es desconocida. De hecho, hay muy pocos artículos actuales que hablen de esta patología. Ok, en cuanto a las causas, pues ya dije que van a ser por trauma, por ejemplo, las fracturas de Montegia, fracturas abiertas, lesiones de alta energía, fracturas pues complejas como las conminutas y que dejan fragmentos óseos en la membrana interósea. También por el tratamiento que se les dé a estos traumas, como lo son los tornillos y los injertos en la médula interósea. Membrana, perdón. Bueno, la inmovilización prolongada también va a ser una importante causa de esta patología. Ok, ahora hablando de la congénita, pues va a ser también rara, sin embargo es más frecuente que la postraumática.
esta se va a dar en cualquier, o se va a poder dar en cualquier tercio del antebrazo, pero el tercio proximal es el más comúnmente afectado. Es bilateral casi en todos los casos, aunque también se reportan casos unilaterales. En un 20% de los casos hay antecedentes heredofamiliares. De hecho, el video o los videos que les mostraba es un video que encontré en YouTube, pero ahí nos relata que son hermanos, el niño y la niña. Entonces, en este tipo de familias donde se encuentran antecedentes, se ha demostrado que es una herencia autosómica dominante y se liga a los cromosomas sexuales. El ligero predominio está en hombres y el 30% de los casos se va a asociar a síndromes, el otro 30% a otras anomalías pues morfológicas, y el 40% aproximadamente va a estar relacionado a apariciones pues aisladas. Las anomalías del desarrollo que se asocian a estas son atrofias del músculo supinador corto, hipoplasia del pulgar y del primer metacarpiano, luxaciones de cadera y sinostosis de los huesos del tarso. Y en cuanto a los síndromes de importancia que se asocian o que cursan con sinostosis radiocubital, van a ser el síndrome del alcohol fetal. Aquí les muestro una imagen con las fases características. El síndrome de Holt-Oram. Aquí les pongo la radiografía, que va a cursar con cardiopatías importantes, pero también presentan en ocasiones esta sinostosis. Aquí más adelante ya veremos la explicación de las radiografías, pero es un trazo claro por el cual se limita esta supinación. Bueno, Gilberto ya me está dando otro infarto. Ay, ¿otra vez la I? Sí. Y cuando se Perdón, está mal todas. Síguele, ya me estoy infartando. Okay. Perdón, doctor. Bueno, el síndrome de Cornelia-Lange es este que pongo acá. También fases características. Y como notan, pues tienen malformaciones óseas. Y la sindactilia de Cenani-Lenz, al igual que la artrogriposis de este lado. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues todo va a surgir desde la fábrica, ¿no? Sabemos que el primordio de la extremidad torácica, o también llamado esbozo o yema de la extremidad torácica, va a surgir aproximadamente de los 25 a los 28 días de gestación. En este momento van a migrar células mesenquimatosas a los núcleos centrales en las partes proximales de este esbozo. Aquí estas células van a expresar factor promotor de la morfogénesis ósea, no me equivoco, así se llama, BMP2 y BMP4, y bueno, van a empezar a generar pues osteogénesis, ¿no? Y el ectodermo inhibirá la diferenciación del cartílago para la correcta formación de las estructuras óseas. Ya veremos a partir del día 37 el cúbito. Esta imagen es del Carson y es de un mamífero, no es concretamente de un humano, pero es bastante ilustrativa cómo se va formando el húmero, luego el cúbito, y vemos cómo el radio y el cúbito comparten el mismo pericondrio, y es a partir de la séptima semana donde va a ocurrir la segmentación de estos dos huesos. Por causas externas, drogas, alcoholismo u otras, va a ocurrir un fallo en esta diferenciación y se va a provocar la sinostosis. Otros 3 infartos ya me dieron con esta diapositiva. ¿Te van a dar más? Híjole. O sea, todavía me amenazas. Húmero y cúbito llevan acento. Son palabras esdrújulas. Te pasas. Bueno. No, también diagnóstico lleva acento. Ok. Bueno. Hijo, no, sí me vas a matar esta clase. Bueno, concentrémonos en el cuadro clínico ahora.
Sabemos que el diagnóstico, un buen diagnóstico lo vamos a hacer desde la clínica, porque si ustedes vieron a la niña que les mostraba en el video, pues son movimientos, por así decirlos, anormales, ¿no? O sea, nosotros nos piden que supinemos y lo hacemos rápidamente. En este caso de la niña no. Lo que vamos a notar es de que en casos leves, los padres van a llevar a los niños a consulta porque están notando que tienen problemas al supinar, la supinación está reducida o ausente, y esto va a ser aproximadamente a los 3, 4, 5 años, cuando los niños ya empiezan a hacer actividades, tocar un instrumento, juegos de mesa, y empiezan a tener dificultades para generar los movimientos normales, ¿ok? También los padres van a referir que la pronación se encuentra un tanto disminuida en unos 60, 70 grados, y la dificultad para comer, bañarse o cachar pelota de manera normal. Además, los padres van a ver que los niños hacen movimientos compensatorios. ¿Qué instrumento musical usas mucho la pronación y la flexión de muñeca? Bueno, pues casi todo, pero más que nada el teclado. Más difícil que el teclado. ¿Perdón? Más difícil que el teclado. Ah, bueno, la guitarra y también la batería. La guitarra y violín. Ah, ok, sí. Violín. Son los instrumentos que más ponen en entredicho nuestras articulaciones, las llevan al máximo de flexión, pronación, rotación, ¿de acuerdo? Okay. Esas son las que más llevan esos instrumentos. El teclado, pues no hay tanto problema, ¿sí? Pero una guitarra y un violín, pues, sí nos llevan extremo a movimientos forzados de nuestra mano y antebrazo. Síguele. Ok. Bueno, algo muy importante que recalcar es de que esta patología, el niño no va a referir dolor, o sea, va a vivir su vida feliz porque va a tener estos movimientos compensatorios. Ahorita ya vamos a ver una diapositiva de movimientos compensatorios. Pero ya dijimos, podemos poner al doctor Aragón de ejemplo, van a tener la supinación pues disminuida, ¿no? En estos casos hay veces que la supinación está disminuida hasta en 0 grados, o sea, no pueden supinar. Y la pronación se va a ver aproximadamente en todos los casos que vi, de 60 a 70 grados. Bueno, aquí es la forma correcta de evaluar los movimientos activos y pasivos de los movimientos de pronosupinación. Entonces, aquí vemos cómo le pedimos al chico que intente supinar, y pues el niño no puede supinar, ¿no? Aquí la literatura marca que tiene una supinación de menos 10 grados. Y los movimientos pasivos, aquí notan cómo hasta la cara del niño pues está cambiando un poco, ¿no? Porque en este caso donde ya evaluamos movimientos pasivos, la supinación pasiva, pues podemos llegar a producir dolor. Más bien está ahí elevando la clavícula del lado derecho, elevando como el hombro, sí, también, y metiendo, ¿no? El codo, metiéndolo un poquito más hacia el costado. Ok. Ahora ahí te va una pregunta. ¿En qué especialidad, cuando hice el internado, crees que tuve mayor problema en la supinación de mi mano izquierda? Bueno, de mi antebrazo izquierdo. ¿En qué especialidad? En cirugía. No, porque soy diestro, normalmente soy diestro. ¿En qué otra? ¿En gineco? Ajá, en gineco. ¿Y en cuál momento en gineco más? Piénsale tantito. En el alumbramiento, ¿no? Pues antes del alumbramiento, en el parto. Acuérdense que okay, cuando el chamaco sale, ¿con qué mano lo agarran? Con la izquierda. Con la izquierda, ¿no? Y con la derecha le aspiran, sí, las secreciones de nariz, boca, y pinzan con la
pinzan el cordón umbilical, le ponen una, ¿cómo se llama? Campo, y se lo entregan al que hace de pediatra, ¿están de acuerdo? Sí. Y yo tenía que cachar al bebé ya que nacía con esta mano de izquierda, y si tenía una limitación del antebrazo de 45 grados de supinación, ¿qué iba a pasar si el chamaco bajaba y estaba en mi mano con mi guante a 45 grados? ¿Qué iba a pasar? Se me iba a caer el chamaco y se me iba a ir a la cubeta, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tenía que hacer para que no pasara esto? Como tú dices, movimientos compensatorios. ¿Qué tenía que hacer? Aducción del hombro. Exactamente, tenía que girar mi hombro y el codo meterlo hacia mi tronco, ¿sí? A ver si me alcanzan a ver, hacia mi tronco, y ya tenía ahí la supinación. Entonces, si se fijan el hombro, ya descendí el hombro, giré, roté mi tronco, mi columna, y pegué mi codo en valgo hacia el tronco, y ya mi mano ya está en supinación, mi antebrazo ya está en supinación. Entonces ya llegaba el bebé, ya no se me caía, ya lo aspiraba, ligaba cordón umbilical, cortaba y ahora sí se lo entregaba. Son movimientos compensatorios. Okay. ¿Sí? Si no me iban a mandar guardadito, ¿verdad? Un guardia de castigo por dejar caer el chamaco a la cubeta, donde salió todo el líquido amniótico, obró la paciente, a la hora de pujar, si no ha ido al baño, pues allá aventaba todo aquello, y luego que le cayera encima de eso el chamaco, pues imagínense. Entonces uno mismo tiene que adaptarse, ¿sí? Esto es una secuela de una fractura, entonces hay que adaptarse. Cuando opero, yo opero con la mano derecha, pero cuando hay que hacer fuerza, reducción de una fractura con la izquierda, pues sí me cuesta trabajo y entonces tengo que hacer ciertos movimientos compensatorios, ciertas mañas para poder. Hasta mis mismos residentes, doctor, pero, por ejemplo, agarrar una cámara, disparas con la derecha y la cámara la tienes que agarrar así. Y luego no puedo y me dicen, no, está tomando mal la foto, doctor, me dicen algunos fotógrafos. Pues sí, pero es que no puedo agarrar la cámara, entonces tengo que hacer así. Me veo antiestético, pero es la única manera. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar, ¿de acuerdo? Así que Sí. procuren no fracturarse las muñecas. Y más si van a ser cirujanos, pues cuídense sus muñecas. Adelante, Gil. Gracias por el consejo. Bueno, aquí vemos otra forma, otra fotografía donde se está explorando la supinación y pues vemos cómo está totalmente reducida, ¿no? Entonces aquí está más o menos a menos 10 grados la supinación. Y otra forma de evaluar a estos pacientes es pedirles que se pongan en posición de firme. Hay una, encontré en una literatura donde también se le llama a esta enfermedad pronación congénita. Y es porque cuando se le pide a estos pacientes que se pongan en posición de firme, pues no pueden hacer este movimiento, ¿no? De ponerse en posición de firme como conocemos, sino que dejan el antebrazo. Y esta otra fotografía es del paciente pidiéndole que escriba y pues vemos cómo tiene el antebrazo, bueno, todo el brazo, el codo está en extensión para poder compensar, ¿no? La falta de la supinación que comúnmente hacemos al escribir. Y bueno, los movimientos compensatorios ya se mencionaron más o menos, pero son la abducción del hombro para compensar la pérdida de pronación activa, como lo vemos aquí con esta pequeña, que para poder tomar su leche está teniendo, aparte de la abducción del hombro, aquí vemos cómo se separa o se aleja de la línea media, aparte tiene una hipermovilidad de la muñeca, ¿no? Vemos que hace esto. Y en este otro caso, el niño, para poder supinar la mano, el antebrazo, y mostrar la palma hacia arriba, pues podemos ver que el niño hace una aducción del hombro.
aproximadamente a 45 grados, ¿no? Bueno, aquí ya está a 45, yo creo. Y esto va a ser para compensar pues la pérdida de la supinación activa. Y aparte también tiene una inflexión de la columna toracolumbar. Okay. Sí, está la columna también con inflexión o lateralización y un poquito de rotación también para compensar. Ok. Así es. Pero bueno, estos son los movimientos en general, los compensatorios que vamos a ver en todos los niños, ¿no? Ya que evaluamos esto, pues vamos a tener hallazgos clínicos, ¿no? Y vamos a poder mandar a hacer ya sea una radiografía anteroposterior y lateral de codo, ya sea de uno o de ambos brazos, según hallazgos. Y pues esto va a ser más que suficiente, la radiografía, para el diagnóstico. La TAC se suele reservar para el diagnóstico de casos inciertos. Y bueno, esto no es de rutina. Y también encontré que es mayormente usado en la sinostosis postraumática, que suele ser unilateral. Por ejemplo, aquí en esta TAC, ¿no? Se ve esta manchita. Si me equivoco, me dice Doc. Pero el artículo decía que es... se muestra ahí cómo hay una osificación heterotópica y Ajá. esto es... Sí, esa es una osificación heterotópica, estás bien. Ok. Perdón, y no expliqué esta. Y aquí pues podemos ver también es postraumático esto y podemos ver la osificación aquí, ¿no? Entre radio y cúbito. Pero ahí más bien es un callo que se hizo un callo duro, muy grande, muy exuberante. Y entonces sí. Esa fractura está con un callo duro, un callo óseo, muy grande y creció tanto que inclusive se fusionó con el radio. Ahí no me queda claro si era fractura de cúbito, creció, consolidó y se fue y se fusionó con el radio o viceversa. Era Pero fractura. al fijarse ahí, pues ya se va a bloquear el movimiento de pronación y supinación. Como ya dijeron, el eje es el cúbito y el que va a rotar sobre el cúbito, sobre el eje, pues es el radio. Y al haber ahí una fusión, un callo exuberante va a chocar y va a limitar la pronosupinación. Va a estar bloqueada, por así decirlo. En este caso es una sinostosis postraumática, porque el paciente antes de eso lo hacía perfectamente bien. Después de la consolidación de la fractura, pues vino esta complicación, ya sea una osificación heterotópica o calcificó exuberantemente ese callo. Sí. Ok. Bueno, entonces, antes de pasar a ver más radiografías, aquí les pongo un recordatorio de cómo podemos ver una AP normal de antebrazo, ¿no? ¿Y qué es lo que le ves ahí de normal esa radiografía? ¿De normalidad? Sí. Ay, perdón. Bueno, pues podemos ver una membrana interósea entre radio y cúbito, pues normal, incluso hasta el tercio proximal. ¿Sí? No vemos anormalidades en los tejidos blandos. ¿Esos huesos son curvos o rectos? ¿Cuáles? Radio y cúbito. ¿Estos? ¿Son curvos o rectos? Pues curvos. Son curvos, exactamente. Vean dónde van las curvaturas. Donde está el codo, está muy chiquito el radio, es una cabecita de radio, y está muy grande la metáfisis proximal del cúbito, que es el olecranon, está muy ancho. Y en la muñeca se invierte esa relación. Vea lo que es la metáfisis distal del radio, está muy ancha ahí junto a la muñeca, contrario a lo que es la cabeza del radio, y del otro lado el cúbito está bien chiquitito, parece ahí como si fuera cabeza de radio, y es invertido ese tamaño que tienen en el codo que en la muñeca. ¿Para qué es eso? Para que por anatomía tridimensional pueda girar el radio sobre el cúbito.
El cúbito es el eje, el radio es el que gira en prona o supinación. Pero esa es la anatomía adecuada para que se pueda llevar a esto. Podríamos decir más esquemáticamente que serían dos triángulos isósceles invertidos, ¿sí? La punta del triángulo del radio sería en el codo y la base, una base pequeñita, sería en la muñeca, y el otro triángulo invertido sería en el cúbito con una base en el codo y la punta del triángulo en la muñeca. ¿Queda claro? Como dos triángulos isósceles o escalenos, dependiendo, invertidos, y así si los juntas, pues hace un rectángulo. Ajá. Si se pierde la anatómica o geométrica, pues entonces ya viene lo que es la sinostosis. Ahora sí, hablarnos de radiografías patológicas. Ok. Bueno, entonces podemos ver aquí de este lado, lo que estoy señalando es es un caso de sinostosis radiocubital en el tercio proximal. Podemos ver, ya ahorita más adelante veremos las clasificaciones, pero por ahorita nada más basta decir que ¿te nota la cabeza del radio? No, no se Así nota. bien formadita en este caso, pues no. Entonces, esto es porque está fusionada con lo que es el cúbito, con el eje, como ha dicho el doctor. Entonces, pues, esto es lo que nos va a producir que no haya ¿Qué te llama la atención de la en radiografía en la AP de ese mismo caso, extrema izquierda? ¿Qué te llama la atención? Ahí en el codo, ¿qué te llama la atención? hay un ligero desplazamiento, ¿no? Sí, muy bien, en la AP, pero ¿en dónde? ¿Hacia dónde se va el desplazamiento? O se forma como una angulación del codo, ¿hacia dónde va el vértice de esa angulación? Pues es hacia, no sé si esté bien En decirlo, la pero AP, hacia... en la AP, en la AP. Ah, ¿Hacia dónde se va el vértice de esa angulación? ¿Hacia dónde mira? ¿Afuera o al tronco? Hacia la línea media. Exactamente, hacia la línea media o hacia las costillas, hacia el tronco. Entonces, ¿esa deformidad está en varo o valgo? Esa angulación. está en varo. ¿Cómo que varo? Ese es un valgo. Varo es hacia la línea media, ¿no? Sí, pero si fuera la muñeca hacia la línea media y el vértice estaría hacia afuera. Aquí el vértice está hacia adentro. Cuando juntas las rodillas, se va en la línea media y es valgo. Cuando separas las rodillas, como si te acabas de montar un caballo, montar de un caballo, las rodillas se separan y ese es un genuvaro. Esto es un cubitus valgus. Está en valgo ese cúbito. Cubitus valgus. Está con el vértice hacia adentro. La muñeca se separa completamente del eje del cuerpo. No está en posición anatómica. Decimos que esa posición está en valgo. Cubitus valgus. Síguele. Bueno, aquí en la posición anteroposterior también podemos ver cómo se cruzan. ¿Quién se cruza sobre quién? Pues se antepone el radio sobre el cúbito. Lo que hay que rescatar es esta gran radioopacidad, la cual pues muestra aquí en la zona donde está la osificación heterotópica. Al Ahí igual, parece que están fusionados los dos huesos, ¿no? No hay espacio entre los dos. No puedes checar bien dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Bueno, el cúbito sí, pero la cabeza del radio no se ve. Y también el AP, la figura 2, parece un mazacote y todo radiopaco porque no se diferencia bien dónde llega la cabeza del radio, dónde está el olecranon, cóndilo, epicóndilo, tróclea, cóndilo, fosita olecraniana, fosita coracoidea, no se ve nada, como que estuviera todo pegado ahí, fusionado. sí, así es. Y bueno, ok. Entrando
a lo que son las clasificaciones, no encontré como tal una clasificación que se ocupe siempre, ni constante, pero encontré dos que se mencionan en varios artículos. Una es de Joel E. Clary, la cual el artículo está de 1985 y él la divide en estos 4 grupos, siendo el 1 donde veamos aquí la membrana interósea. Hay una membrana interósea que se nota, sin embargo, esta radioopacidad nos habla de que hay una membrana interósea muy gruesa, lo cual nos va a limitar el movimiento. En la 2, bueno, en la 1, aquí el autor dice que no hay como tal una osificación. Pues ya bueno, en la 1 casi pareciera casi normal, ¿no? Ajá. Casi normal. Aunque ahí veo que forme la cabeza del radio. ¿Perdón? En la 1 veo un poquito de deforme la cabeza del radio. ¿Sí? Sí, está muy bombacha en la parte de la línea media. Del otro lado, ese es dado radial, ¿no? En medio, a ver, ubícate, cabeza del radio. ¿Dónde está la cabeza del radio? Ahí esa zona, como que está muy ancha. ¿Sí? Como que ahí está el defecto en la articulación radio-cubital proximal. Sí. Bueno, en el tipo 2. En el tipo 2 que le ves. Pues ya hay una osificación concreta, aunque la cabeza del radio está bien formada. Sí, pero chécate la fusión la fusión que hay entre el radio y cúbito proximal. Esa zona radiopaca, como dices. Ajá. Exactamente. Y arriba el cúbito como que no se ve y está como medio oblicua. Esa imagen se ve bien rara. Pero eso radiopaco es donde se está haciendo la sinostosis. Así es. Bueno, en la clasificación 3 vemos también una cabeza radial, pues deforme. Y igual está la radioopacidad, que nos habla de la sinostosis. Exacto. Y en la 4, ¿vemos cabeza del radio? No. Entonces, hay una fusión completa hacia el cúbito. Otra clasificación que encontré es la de Braña y Montes. Esta se dice en más artículos españoles. Y bueno, lo divide en 3, siendo el 1 el más severo. Hagan de cuenta que es lo contrario a la clasificación que acabamos de ver. El tipo 2 es el más frecuente y el tipo 3 es el que tiene más complicaciones de movimiento. En el tipo 1 es lo que... La lengua española te va a correr, te volaste 3 acentos ahí en más. Y eso que es clasificación española, ¿eh? Ellos son más gandallas con el lenguaje que nosotros. Síguele. Sí. En el tipo 1 pues vemos que no hay una cabeza radial formada, pues está ausente completamente y está fusionada con el cúbito en el tercio proximal. Y bueno, va a haber paso de trabéculas de un hueso a otro y la unión ósea puede ser de 1 hasta 8 centímetros. En el tipo 2, la cabeza del radio va a estar mal formada y a menudo se luxa en sentido posterior. ¿Ok? Lo que nos comentaba más o menos el doctor. Y la unión en el tercio proximal va a ser completa, igual aquí esta osificación, y también el paso de trabéculas de un hueso a otro. Y en el tipo 3 vamos a ver una cabeza del radio que puede ser normal o también puede estar subluxada y la unión va a ser en el tercio proximal entre ambos huesos. En este no existe entre ellos una verdadera sinostosis ósea, que sería lo que vendría siendo la clasificación 1 de Clary, ¿no? En este caso, según Clary. Y les comentaba que es la clasificación con más afecciones, porque se va a afectar la extensión del codo.
Bueno, aquí alguien que me quiera decir, conforme a la clasificación que ustedes quieran, ¿de qué clasificación estamos hablando? Sinostosis, ¿de qué tipo es? O Vamos nada a tener más definanme lo que se mejor sabes que ve. da nombres porque si no se hacen guajes todos. Y es lo que ya me ha pasado. Si preguntas así abierto, se hacen como que la Virgen les habla. Así que mejor abre la pantalla y a ver, escoge a ver a quién le preguntes. Porque al doctor Fausto y a mí ya nos ha pasado o nada más contestan los de siempre. Pregúntale a los que no hablan, esos pregúntales. A ver si es cierto que están en clase. Ajá. Juan, ¿me ayudas? A ver, Alejandra Ferreira. A ella sí habla, ¿no? Pregúntale a Alejandra Ferreira. Vale, ¿me ayudas? Porfa. Nada más, a describir qué se ve y qué no se ve. Pero enséñale la imagen otra vez, porque ya nada más pusiste las... Donde están ¿No lo ven? todos, ahí ábrele los cuadritos para que salgan y vuelve a compartir la pantalla porque nada más viene el nombre de Karina Marlene. Se ve, entonces pon la presentación otra vez. ¿No ven mi pantalla, Doc? No, no se ve. ¿Quién sabe qué le hiciste? Sí, tu pantalla sí se veía. Pues en mi pantalla se Ah, ve ya todos la ahí. quité, ¿verdad? Eh, A ver, permítanme. Ok, aquí están. ¿Ya la ven? Sí. ya. Ok. Bueno, a ver, Marlene, ya que estás ahí, ¿me quieres ayudar? No me acuerdo cómo era, que había tipo 1, 2 y 3. ¿Son las mismas radiografías? Porque ¿es la misma o son diferentes? Sí, Ah, sí, pues es yo brazo podría decir derecho y brazo izquierdo. que sería la fusión del radio con el cúbito. O sea, no se ve la cabeza del radio. Exacto. Sería tipo... Ajá. Sí, bueno, conforme a la clasificación, la naranjita que les ponía aquí, sería tipo 1. Aquí, conforme a esta. Y conforme a esta clasificación, sería la tipo 4. ¿Perfecto? Pero muy bien, Brenda. Ok. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial también va a ser importante y el principal padecimiento con el que lo vamos a diferenciar va a ser la luxación congénita de la cabeza radial. Esta va a cursar también con deficiencia en la supinación, en los movimientos de pronosupinación, y va a haber un radio corto y curvo, capitelium hipoplásico, cabeza radial en domo y luxación hacia posterior. Aquí en este rubro de cabeza radial en domo, es importante, chicos, porque me di cuenta que aquí nos habla de una malformación, que esta malformación puede ser en domo de la cabeza radial. Entonces, es aquí donde tenemos que ser muy abusados para poder distinguir la luxación congénita de la cabeza radial de una sinostosis radiocubital. Bueno, ya hablando del tratamiento, puede ser no quirúrgico. Es decir, le podríamos preguntar al doctor Aragón por qué no se ha operado, y es porque, bueno, tal vez la respuesta sería porque él ha sabido compensar sus movimientos, ¿no? Lo que nos decía. Exacto. ¿Qué tal si me opero y sale con una infección o me da osteomelitis y sale peor el remedio? Entonces, como tú dices, pues ya he hecho mis movimientos compensatorios, no es siempre, entonces ya no hay problema, ya no cacho niños como en los partos, o sea, no soy gineco, entonces por ese lado ya estoy bien. Si fuera gineco, pues yo creo que tendría que operarme. Los movimientos compensatorios ya los hago, entonces son muy pocas las veces que los necesito hacer. Como soy diestro, pues mi mano derecha es la que trabaja más y es la que necesito. Si fuera zurdo, pues sí tendría que operarme. Sí. Perdón. Ok.
Bueno, entonces, un segundo. Ay, no sirve esto. Perdón, tuve un accidente aquí. Ok, aquí, ¿están viendo la imagen? Sí. Creo que sí. Bueno. Sí, sí se ve. Vamos con el tratamiento no quirúrgico. Ok, un segundo. Apúrate Bueno. porque tengo que hacer un examen a las 7, aplicárselo a los R1 que me faltaron. Perdón, es que me cayó el mouse. Bueno, para rápido. Tienes 10 minutos. El tratamiento no quirúrgico va a ser observación, seguimiento, terapia ocupacional, chequeo de los movimientos compensatorios e incluso puede haber fisioterapia para evitar dolor en las articulaciones del hombro, por ejemplo, y del codo y de la muñeca, y también educar a los padres, hacerles entender que el niño puede llevar su vida normal debido a los movimientos compensatorios. El tratamiento quirúrgico va a tener indicaciones absolutas que van a ser el impedimento para las actividades como higiene, alimentación, trabajo, deportes y actividades recreativas. Y las indicaciones relativas va a ser que el niño tenga más de 5 años de edad. De hecho, lo recomendable es a los 6 años, cuando ya se pueden intervenir. Y el compromiso sea bilateral. Bueno, los procedimientos quirúrgicos se describen principalmente dos procedimientos que van a ser la movilización de la sinostosis mediante resección y esta se veía que cuando cerraban, pues después de un tiempo volvía a haber sinostosis, entonces era poco exitoso. Sin embargo, hoy en día hay técnicas que interponen gasa, fascia, músculo o cera ósea, y de esta manera pues aumenta las posibilidades de éxito y que no haya recurrencia. Otra es la osteotomía rotacional, donde se corta una porción del cúbito para cortar toda la sinostosis y se fija con agujas percutáneas, si no me equivoco, así se llama. Bueno. Son agujas de Kirchner percutáneas. Ok. Y bueno, los objetivos van a ser mejorar la posición estática del antebrazo y de la mano y restaurar la pronosupinación. Ok, aquí está. Se dice recidivante, no recurrente. Cuando ya hay una cirugía previa y se vuelve a ver este problema, se dice recurrente, se dice recidivante. Recurrente es cuando pasa el fenómeno pero no se opera. Por ejemplo, se luxa un codo, que diga un hombro como 5 veces y no se ha operado, eso se llama recurrente. Si se opera y se luxa el hombro, entonces ya se llama recidivante. Entonces las cirugías que han fracasado y se vuelve a hacer otra vez la sinostosis, se llama que fueron recidivantes, no recurrentes. Recidivantes, cuando hay cirugía de por medio. Síguele. Ok, entonces aquí en la siguiente es donde está la aguja de Kirchner, y en la B es cuando ponen un colgajo, ya sea de fascia, una gasa, etc. Y aquí nada más imágenes de cómo se interviene, ¿no? Una incisión en la parte posterior del antebrazo, del tercio proximal, y vemos cómo aquí perforan, meten la aguja de Kirchner y aquí se corta la sinostosis. Entonces, de esta manera, ya una vez introducida la agujilla de Kirchner, se fija en el ángulo en el que se quiera, pues, fijar, valga la redundancia. Aquí vemos... ¿En qué accidente óseo entró esa aguja? ¿Por dónde? ¿O clavo? En el... ¿Por qué accidente óseo? ¿De radio o de cúbito? De cúbito. De cúbito. ¿Y qué prominencia está ahí en el codo por la cual entró esa aguja? Exacto. ¿Cómo se llama eso? ¿Olecranon? El olecranon. Ok. Bueno, ya para terminar, varón de 23 años,
que sufrió accidente de motocicleta con trauma craneoencefálico, precisando ingreso en la UCI y ventilación mecánica durante 19 días. A las 5 semanas del traumatismo va al hospital, consulta por deformidad y limitación funcional de antebrazo izquierdo, con el antebrazo bloqueado en pronación de 50 grados. Y bueno, ante esto se le van a realizar radiografías y esta es la radiografía. Bueno, ¿qué se encuentra en la radiografía? Ya para no detenerme, vamos a apreciar una consolidación viciosa. Aquí vemos un callo óseo hipertrófico y acortamiento, rotación del cúbito con callo, hipertrófico, el callo, ya lo había dicho, y la sinostosis radiocubital proximal, ¿no? Bueno, ante este hallazgo se interviene para osteotomía focal, exéresis del callo, también quitar el callo y también la sinostosis. Al igual que se va a hacer una osteosíntesis con placa y colgajo interóseo, posterior fascio graso. Bueno, esta es la otra técnica que se conoce. Estos son los pequeños... Ahí fue un error de que lo manejaron como trauma craneoencefálico y se descuidaron y se les fue el diagnóstico de la fractura proximal del cúbito. Sí. Ni siquiera una férula le habían puesto, ni siquiera se dieron cuenta. Y hasta que el paciente ya está consciente, mueve el antebrazo y tiene limitación a la pronosupinación y a la flexoextensión del codo, pues ya dice esto está raro, va al hospital, pues ya le toman radiografía y se dan cuenta pues que se les fue una fractura, ¿verdad? Y a veces puede ser común por no revisar, hacer una revisión secundaria en el ATLS, nada más hicieron revisión primaria, todo está en el cráneo y se les olvidaron las extremidades. Y vean toda la bronca el calvario que tuvo que padecer el paciente. O sea, hay que ponerse muy buzos en urgencias cuando llega el paciente, primero salvar la vida, luego la extremidad y la, ¿cómo se llama? Y la estética, pero ya que resuelven el problema de un trauma craneoencefálico, una cirugía de tórax o de abdomen, pues revisen las demás partes del cuerpo, las extremidades, la columna, para que no se les vayan los diagnósticos. Síguele. Ok, pues entonces aquí en la imagen se muestran los fragmentos de la sinostosis, ya se retiraron, entonces aquí vemos el colgajo disecado con la arteria interósea posterior y este es el que se va a ocupar donde estaba, en el sitio donde estaban la sinostosis, se va a poner esto, el colgajo, para evitar una, otra sinostosis. Okay. Otra recidiva. Podemos notar cómo ya mediante la fijación con la placa, aquí la placa, el sistema, y en medio pues ya se quitó la sinostosis. Te va a dar de todas maneras en la C, te va a dar limitación a la pronosupinación, no va a ser completa porque ahí si se fijan ahí donde está la placa en el cúbito, en la radiografía que está ilustrada en la letra C, pues está angulada, o sea, no está alineada ese hueso. Y entonces, pues va a tener todos problemas. Pronosupinación, sí va a tener un poco limitado, pero bueno, de no tener nada de pronosupinación a tenerla, pues ya es un adelanto. Síguele. Sí. Ok, y bueno, en el posoperatorio va a ser necesario una inmovilización, ya sea con yeso, bueno, se decían los clavillos, más el yeso, o también un Ilizarov. Para evitar complicaciones neurovasculares. Y bueno, ya los pacientes van a evolucionar bien. En este caso, el caso que les presento, pues aquí dice que se aprecia extensión del codo y flexión en 125 grados. En las imágenes C y D se va a apreciar supinación a menos 10 grados y pronación completa. Y pues ya, las complicaciones nada más van a poder ser
o recurrencia, que van a ser del 100% si solo se reseca y pues se cierra, ¿no? Lo que les comentaba. Y también algunas veces esta resección se hace con interposición del músculo o de la fascia del anconio, y también se puede ver recurrencia. El síndrome compartimental se va a dar en el 36% de los casos. Las lesiones nerviosas puede ser lesión en el nervio radial, y también una complicación van a ser acortamientos de la extremidad. Y ya por último, pues decir esta frase, que la discapacidad no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo, sino en la mente de muchas que se dicen sanas. Y esto es para decir que el pronóstico de estas personas, pues, si no limita tan gravemente la función, pueden vivir normalmente y sin ninguna, pues, discapacidad. ¿Ok? Pues muchas gracias. Si no hay dudas, es todo. Bueno, se cuidan, ahí nos vemos porque yo tengo que aplicar un examen a mis residentes. Cuídense mucho. Gracias.